Comenzamos esta tercera mesa de las terceras jornadas de educación y franquismo que pretenden aproximar a las generaciones al conocimiento de nuestro pasado más reciente en el marco de la historia de la educación, de los problemas que tienen que ver con la universidad, la historia de la universidad y la historia de la educación. En esta ocasión, la mesa lleva por título La lucha estudiantil de la Segunda República a la Segunda Guerra Mundial. Y como en el resto de mesas y de actividades, procuramos aunar, combinar, por un lado, las investigaciones académicas que se realizan en distintos ámbitos y, por otro lado, y como novedad, se incorporan los testimonios de las personas que, de manera directa y personal, vivieron, padecieron, en este caso, nunca mejor dicho, padecieron la historia. El título genérico de esta jornada, Depurados, represaliados y exiliados, pretende precisamente poner el acento, el objeto de atención en esos procesos de depuración que en ocasiones acaban con expedientes disciplinarios, con la expulsión y en muchos casos con la necesidad de huir hacia el exilio. La mesa de hoy estaba previsto que estuviera formada por dos protagonistas y un investigador. El investigador es conocido de todos porque es catedrático de la casa, director del Departamento de Historia Contemporánea, reconocido especialista en investigaciones en torno al republicanismo, la Segunda República, republicanos. El profesor Leandro Álvarez Rey, compañero, amigo y profesor, también que fue mío hace ya muchos años, comenzó sus investigaciones centrándose en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, sobre el que realizó sus primeros trabajos de investigación para, de manera natural y lógica, continuarlos con los estudios sobre la Segunda República que le han permitido hoy disponer de una abundante producción historiográfica que forma parte de nuestra propia historia también como institución. Especializado en historia local, en historia regional, ha llevado a cabo investigaciones en los últimos años que tienen una relación directa con la problemática de fondo que tienen estas jornadas, que tienen que ver con memoria histórica, con nuestro pasado traumático más reciente. Han llevado a cabo investigaciones junto con un nutrido y completo grupo de investigación sobre un proceso del que no se sabía demasiado, o al menos suficiente, que es la represión económica, que hoy, gracias a sus trabajos, conocemos con mucha más profundidad y rigor. Y además, Leandro tiene la particularidad y la ventaja, y cualquier persona que haya tratado con él o que haya estado en sus clases lo sabe, tiene una capacidad enorme de divulgación, no ha desatendido el ámbito de la divulgación, incluso se ha preocupado por la elaboración de textos para la enseñanza secundaria, algo que generalmente a los de la universidad nos queda como muy lejos, ¿no? Y él ha demostrado la importancia de esta atención a la enseñanza básica, fundamental, de nuestros estudiantes de bachillerato. Y, por otro lado, teníamos prevista la intervención de dos protagonistas. Hoy, en 2018, cada vez resulta más difícil, por razones biológicas y lógicas, el encontrar testimonios de calidad en el sentido de que tengan un recuerdo fiable, que sean capaces de ordenar sus conocimientos en un periodo tan lejano como pueda ser la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura. Y contamos, afortunadamente, en este caso, con el testimonio de algunas personas que vivieron en el año 45 y el año 46-47 los intentos por reconstruir una organización estudiantil que venía de la época de la dictadura de Primo de Rivera. Los dos se encuentran
bien de salud mental, con lo cual sus recuerdos son frescos, están ordenados, con lo cual es verdaderamente un privilegio para los contemporaneistas el poder contar con sus testimonios. El testimonio masculino, porque además, afortunadamente, podíamos contar con un testimonio masculino y uno femenino, lo cual nos permite visibilizar el papel de algunas mujeres en la historia. El testimonio masculino, el de don Nicolás Sánchez Albornoz, y el testimonio femenino, el de Albina Pérez. Albina estaba previsto que interviniera por videoconferencia, el otro día tuvo una pequeña caída, así que no se encuentra muy bien, tiene 93 años, de manera que lo que hicimos en previsión de que no viniera bien, había problemas técnicos también, fue grabar una pequeña intervención para estas jornadas donde explica básicamente sus recuerdos en relación con esa actividad de oposición política nada menos que en 1945, que estos son palabras mayores. Don Nicolás Sánchez Albornoz casi no precisa de presentación en una facultad como la nuestra, o no debería precisar de presentación. Madrileño de nacimiento, tiene un currículum personal e historiográfico inmenso, por no mencionar los reconocimientos institucionales que avalan no solo su experiencia vital, sino sobre todo sus aportaciones intelectuales, sus reflexiones intelectuales que siguen siendo hoy de una validez absoluta. La historia de don Nicolás Sánchez Albornoz está marcada por la historia con mayúsculas. Su propia casa estaba, las paredes rezumaban historia, su padre un historiador muy notable, medievalista, de manera que se daban las condiciones óptimas para que el pequeño Nicolás, que no tiene nada que ver con el otro, el joven Nicolás, en los años 40 decidiera estudiar filosofía y letras, esa carrera que todavía hoy pues sigue, como nos han recordado hace muy poco, sigue siendo fundamental en la formación cívica de los ciudadanos. Tiene a sus espaldas 32 años de exilio, que ahí se dice pronto, 3 exilios en su experiencia personal, en sus vivencias personales. Un primer exilio como consecuencia de la Guerra Civil Española, que le obligó, junto con su padre, que era diplomático en Lisboa, le obligó a salir del país. Con posterioridad vuelve él solo, está estudiando en Madrid y en esa difícil coyuntura decide, junto con un grupo de colegas, de amigos, de personas allegadas, deciden reorganizar la FUE, de esto nos hablará el propio Nicolás. Su detención en marzo de 1947 va a provocar una historia que es también muy conocida porque ha saltado a la literatura, al cine. Consigue escaparse del Valle de Cuelgamuros, uno de los lugares desde donde se construía el Valle de los Caídos. Consigue ir a Francia, de ahí a Argentina. Ahí parece que la cosa ya se ha normalizado, que puede desarrollar sus actividades investigadoras y docentes con normalidad, pero tiene la mala fortuna de que también en Argentina llega la dictadura y lo obliga por tercera vez en su vida a marcharse al exilio, en este caso a Nueva York, a Estados Unidos, pasa por diferentes universidades. Probablemente la estancia en Nueva York, desde mi perspectiva, sea desde el punto de vista intelectual la más fecunda, la más interesante, cuando aporta algunas obras que son fundamentales en nuestra historiografía en distintos ámbitos. Por un lado, la obra en la que hace una reflexión sobre la transición de la historia económica de España, eso que tantas veces hemos explicado en clase, de la economía dual. Y, por otro lado, un trabajo que va a ser fundamental para los geógrafos que están especializados en el área de humana, sobre el movimiento de población en América desde el periodo
precolombino. Dos obras que son verdaderas referencias historiográficas y suena atópico, pero son de obligada lectura para cualquiera que esté interesado en la materia. Al dejar Argentina, escribe en sus memorias, dice: al dejar el país, escribe Nicolás, nadie me esperaba esta vez en Argentina, ni tampoco en mi país de origen. Esta es la triste realidad de un emigrante, de un exiliado que va dejando a su paso muchas veces más un recuerdo que unas relaciones estables, permanentes, ¿no? Y esto hace especialmente difícil la vida de los exiliados. Termino simplemente haciendo una muestra de agradecimiento tanto a Nicolás Sánchez Albornoz, a Leandro Álvarez Rey, como a vosotros que asistís a estas conferencias. Señalo una circunstancia histórica casual, pero que tiene que ver con esta jornada. Hace solo unos meses se cumplían 70 años exactamente, en una tarde, una mañana de domingo de agosto de 1948, este señor, junto con Manuel Lamana, consiguieron, yo creo que media dosis de locura y media de heroicismo, consiguieron evadirse de ese lugar tan extraño que sigue existiendo hoy como un reflejo de nuestro pasado, que es el Valle de los Caídos, y que afortunadamente en los últimos tiempos se ha vuelto a poner sobre la mesa la irracionalidad de mantener un símbolo de un dictador en un país que se llama a sí mismo democrático. Sirvan estas palabras para agradecer a los intervinientes, también a Albina, que con buena voluntad quería estar, pero contra la biología sí que no podemos luchar. Ahí nos queda su testimonio, que creo que es igualmente de una valía y de una entereza moral a prueba de dictaduras. Así que, si les parece, comenzamos con la intervención. Vamos a seguir un orden cronológico y empezamos con el profesor Álvarez Rey. Muchas gracias. Gracias, ante todo, a todas y todos los presentes. Gracias también a la Facultad de Geografía e Historia que nos acoge en esta nuestra casa. Y gracias también especialmente al profesor Alberto Carrillo en mi nombre y en el nombre de todos los compañeros del departamento. Todos somos muy conscientes del esfuerzo y del tesón con que Alberto lleva desde hace años organizando estas jornadas dedicadas al estudio de una cuestión que en buena medida supone rastrear en nuestra propia historia, en la historia de esta casa, de esta universidad, a veces incomprensiblemente ante el desinterés de quienes más interesados deberían de estar en procurar el conocimiento de nuestra propia historia. Bien, mi intervención va a ser una intervención, creo que prolija, precisamente por esa cuestión, porque se trata de una parte de la historia de nuestra universidad que creo que no es para nada suficientemente conocida ni siquiera por nosotros mismos. Mi intervención se va a centrar básicamente en lo que fue la historia de la FUE en nuestra universidad, en el contexto de lo que fue ese fenómeno que tanto caracterizó el periodo de entreguerras y sobre todo la década de los años 30, que es la intervención, la participación de la juventud en general en la vida política, en la lucha política de esos años difíciles que fueron los años de la década de los años 30 fundamentalmente. Bien, si acudimos a cualquier manual o a cualquier texto de historia de España, generalmente encontraremos la afirmación de que el nacimiento de la FUE, la Federación Universitaria Escolar, embrión de lo que podríamos llamar los orígenes del movimiento estudiantil en España, pues se fecha en los años de la dictadura del general Primo de Rivera, como saben, en septiembre de 1923, un golpe de Estado, en realidad, desde mi punto de vista, el último pronunciamiento de esa larga serie de intervención de los militares en la vida pública que se produce en nuestro país, ya bien entrado el siglo XX,
interrumpió el funcionamiento del sistema constitucional, de ese sistema ideado por Cánovas del Castillo en los años 70 del siglo XIX, y puso en marcha lo que llamaríamos la primera dictadura española del siglo XX, aunque, por favor, nunca confundamos, ¿no?, lo que fue la dictadura de los años 20 con lo que vino después. En esa dictadura, lo que llamaríamos los últimos años de la dictadura, a partir de 1925, Primo de Rivera decide cambiar su directorio, formado exclusivamente por militares, por lo que llamó un directorio civil, con presencia de hombres civiles, entre los que figuraban algunos nombres que les sonarán: José Calvo Sotelo, el conde de Guadalhorce, etcétera. Uno de esos ministros fue el de Instrucción Pública, Eduardo Callejo de la Cuesta, conocido por la aprobación, bajo su mandato, de un llamado Plan de Estudios Callejo, que era el que iba a provocar, según se lee en la mayoría de los textos, el descontento estudiantil y la protesta universitaria contra la dictadura. Bien, aunque no sea este el momento de referirnos al contenido de dicha reforma universitaria, creo que su marcado carácter conservador, por denominarlo de alguna manera, resulta evidente si tenemos en cuenta que el principal artífice de la reforma, el verdadero autor de la reforma universitaria, no fue Callejo, sino en realidad el entonces director general de Enseñanza Media y Universitaria, un señor llamado Wenceslao González Oliveros, un personaje que haría carrera en la dictadura primorriverista, pero sobre todo en la de Franco. González Oliveros fue uno de los integrantes de aquella comisión nombrada por el caudillo en los inicios de la Guerra Civil y encargada de demostrar la ilegitimidad de la República y la legalidad del golpe de Estado de julio del 36. González Callejo fue gobernador civil de Barcelona en 1939. Bajo su mandato tuvieron lugar el 85% de las ejecuciones sumarias que se desarrollaron en la provincia de Barcelona durante la posguerra. Era un notorio simpatizante del nazismo, un admirador del fundador, del líder de las SS, Heinrich Himmler, a quien llegó a conocer personalmente, y su extenso y tétrico currículum incluyó desde la presidencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, encargado de procesar en la posguerra a cientos de miles de españoles por su pasado político, o el cargo de vicepresidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Fue además procurador en las Cortes franquistas, asesor del ministro de Educación Ibáñez Martín, primer presidente del Consejo Nacional de Educación entre 1948 y 1962, todo un personaje, ciertamente, cuyo nombre, por cierto, aún sigue figurando en el callejero de alguna ciudad española, para escarnio de la, al parecer, aún en vigor Ley de Memoria Histórica. Lo que en 1928 provocó la protesta de los universitarios españoles fue la concesión que el nuevo Estatuto Universitario contemplaba en su artículo 53, según el cual, a partir de entonces, las universidades privadas, es decir, las universidades católicas, como Deusto o El Escorial, podrían expedir títulos académicos sin el aval o el control del Estado. Es más, el nuevo plan de estudios parecía adecuar la educación universitaria estatal pública al sistema establecido y en vigor en las universidades privadas gestionadas por los jesuitas o los agustinos. Un rechazo de los estudiantes a esta decisión contemplada en el Estatuto Universitario, que se traduciría en el nacimiento de la FUE y que convertiría a la Universidad Española en uno de los principales sectores de oposición a la dictadura del general Primo de Rivera. En la Universidad de Sevilla, sin embargo, hay datos que nos permiten afirmar que estas protestas estudiantiles, contrarias al régimen de dictadura existente en España desde el triunfo del golpe de 1923, se remontan a una fecha bastante anterior a la de la constitución de la propia Federación Universitaria Escolar. Apenas unos meses después del golpe que protagonizó Primo de Rivera, un diario local, El Noticiero Sevillano, reprodujo varias notas enviadas a su redacción por los integrantes de una llamada Federación Escolar Sevillana, cuyo contenido se habían negado a reproducir los periódicos derechistas de la ciudad.
En ella, y en respuesta a un comunicado que un grupo de estudiantes católicos había difundido de apoyo a la dictadura, se decía lo siguiente en esa nota. La Federación Escolar Sevillana, interpretando en un sentido más amplio la palabra política, entiende que es de su incumbencia, así como la de todos los organismos que en algo representan a la intelectualidad de su país, mezclarse en los asuntos que en más o en menos ataquen al interés colectivo de los españoles. Y es por eso que hemos tratado de intervenir en esos asuntos. En esas fechas de 1924 hay que recordar que Primo había tenido ya sus primeros roces, sus primeros escarceos con los intelectuales, enfrentamientos que se saldaron con el cierre del Ateneo de Madrid, el destierro a Fuerteventura de Miguel de Unamuno y la detención de catedráticos como Jiménez de Asúa o el profesor García del Real. Los miembros de esta Federación Escolar Sevillana habían pretendido sin éxito que el rector de la Hispalense, el señor Candau, protestase formalmente ante las autoridades primorriveristas por esa actuación de la dictadura contra los intelectuales. Ello había motivado la publicación en las páginas del diario católico, del diario del Arzobispado, el Correo de Andalucía, de una nota de los estudiantes católicos en que defendían que los alumnos y la universidad no tenían por qué intervenir o opinar sobre asuntos políticos. Que dicha Federación Escolar Sevillana, pues presumiblemente origen de la FUE en nuestra universidad, no desapareció, lo demuestra una nota remitida por dicha federación y publicada en octubre del 25 en el diario El Liberal. Una nota en la que se vertían opiniones contrarias a la continuación del régimen de dictadura existente en nuestro país desde 2 años atrás. A finales incluso de noviembre del año 25, según consta en la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional relativa a los años de la dictadura, el gobernador civil de Sevilla emitió varios informes al ministro de la Gobernación sobre protestas protagonizadas por un sector, decía, de los estudiantes universitarios de Sevilla. En un telegrama, por ejemplo, fechado el 23 de dicho mes, se decía textualmente: esta mañana algunos estudiantes, tomando como pretexto el no celebrarse festividad, a pesar de ser aniversario de la conquista de Sevilla, dejaron de entrar en clase y recorrieron otros centros docentes para interrumpir su labor. No ha habido que lamentar incidentes graves y desagradables y espero que a partir de mañana se restablezca la normalidad académica. En ese año de 1925, en la primavera de 1925, también se vivieron en Madrid algunos incidentes protagonizados por estudiantes universitarios, incidentes promovidos por una organización recién creada, la Unión Liberal de Estudiantes, que agrupaba a los alumnos de simpatías republicanas. En cualquier caso, es cierto, como se ha dicho, que fue la aprobación del Plan Callejo-González-Oliveros a comienzos de 1928 lo que precipitó el que el descontento estudiantil adquiriera una dimensión desconocida hasta entonces, constituyendo un factor importante en ese ambiente general que rodeó a los años finales de la dictadura y el tránsito de la monarquía a la república. Las huelgas, las algaradas, las protestas estudiantiles, al igual que las que comenzaron a protagonizar en esos años algunos sectores obreros, en 1928 se produjeron huelgas en el sector de la minería y, sobre todo, entre los trabajadores de las exposiciones, la exposición de Sevilla y la de Barcelona, que estaban a punto de inaugurarse. Huelgas, además, aplastadas sin piedad por los gobernadores civiles de la dictadura. En cualquier caso, ese ambiente que generó la protesta estudiantil junto a estas huelgas obreras acabaron con esos tiempos de tranquilidad, de paz en las calles que habían constituido la tónica dominante desde el triunfo del golpe de Estado de septiembre del 23. El descontento de los universitarios contra la dictadura y de rechazo contra la propia monarquía, con la FUE como portaestandarte, estalló finalmente a comienzos de 1929. Como afirma el historiador Shlomo Ben-Ami, en la década anterior al golpe de Estado de Primo de Rivera, la población universitaria española, el número de estudiantes en las universidades españolas, apenas había crecido entre un 7 y un 8% al año. Pero a partir de 1927 iba a surgir una nueva ola de jóvenes en la universidad, procedentes no solo, como hasta entonces,
de las clases más altas, más pudientes y más adineradas de la sociedad española, sino sobre todo de jóvenes procedentes de la pequeña burguesía y de las clases medias urbanas. Las universidades, a partir de 1927, mostraron incrementos de un 20% al año de su número de estudiantes, al compás de la mejora del nivel de vida que comenzó a vivirse a partir de los años 20, aunque finalmente, como demostraron los acontecimientos del crack del 29, aquel crecimiento no fuera sino un espejismo. Dicho de otra manera, a partir de 1927, la Universidad Española comenzó a dejar de ser solo un coto cerrado o un club reservado para los niños pera, los niños bien de la sociedad española, comenzando a transformarse en un recinto al que cada vez acudían más jóvenes de clase media, incluso de baja clase media, jóvenes estudiantes de ideas radicales, con modales heterodoxos y con la rebeldía política característica de este sector de la sociedad española en esos años. Un recinto, además, donde cada vez resultaba menos extraño la presencia de chicas modernas, emancipadas, que para escándalo y rajarse de vestiduras de sus compañeros más conservadores, de aquellos niños bien, católicos y monárquicos, parecían sentirse muy a gusto en las aulas y en el ambiente universitario. Chicas que, al igual que esos jóvenes de clase media que estaban invadiendo cada vez más su espacio, desdeñaban la autoridad, la moralidad tradicional, la religión, y vestían y se pintaban de manera desenfadada, como si fueran actrices de cine o, peor aún, como si fueran rojas y comunistas partidarias del amor libre. A comienzos de marzo del 29, unas semanas después de la conspiración que en Valencia pretendió derrocar del poder al general Primo de Rivera, en la Universidad Central de Madrid, la Universidad Central de Madrid era el único centro autorizado entonces para expedir el título de doctor. En la Universidad Central de Madrid se concentraba casi el 30% de todos los estudiantes universitarios españoles. En esa Universidad Central se declaró una huelga general protagonizada por los estudiantes. La huelga, aunque escudada en reivindicaciones de carácter académico o profesional, en contra del artículo 53 de la nueva Ley de Reforma Universitaria, penetraba claramente en el terreno político al declararse sus promotores y al declararse en general el conjunto de los estudiantes que secundaron la huelga, contrarios a la continuación del régimen de dictadura, contrarios a la propia monarquía, es decir, con un color claramente simpatizante de las ideas republicanas. Durante semanas los estudiantes de Madrid protagonizaron encierros y manifestaciones, se enfrentaron a la policía y a sus compañeros contrarios a la huelga, miembros de la Confederación de Estudiantes Católicos de España, una organización que había sido fundada años atrás, dependiente de la jerarquía católica. El presidente de la Confederación de Estudiantes Católicos no era otro sino José María Gil Robles, el futuro líder del principal partido de la derecha en la Segunda República, la CEDA. Los huelguistas llegaron incluso a apedrear la sede del periódico monárquico ABC y la vivienda oficial del general Primo de Rivera, cantándole serenatas bajo su ventana al propio dictador. Altercados callejeros, pues, de cierta gravedad, y todo ello cuando estaban a punto de inaugurarse las exposiciones de Sevilla y de Barcelona, los dos escaparates con los que la dictadura soñaba con presentar sus bondades al mundo, y al tiempo también que la Sociedad de Naciones tenía en su agenda celebrar algunas reuniones en Madrid. La reacción del general Primo de Rivera, al que los estudiantes solían referirse en sus griteríos con aquellos epítetos con los que el desterrado Miguel de Unamuno acostumbraba a referirse a él en sus hojas libres, esos folletos que se editaban desde Hendaya y que penetraban, se difundían por España. En esas hojas libres los calificativos habituales que empleaba Unamuno para referirse a Primo de Rivera era el de majadero, malcriado, embustero, borracho, grosero. La reacción del general Primo de Rivera ante estos gritos que solían dirigírsele en las manifestaciones estudiantiles no se hizo esperar y fue además muy característica de su forma de ser. De un plumazo, el presidente del directorio ordenó la clausura de la Universidad Central de Madrid,
la anulación de matrícula de todos los huelguistas, tanto de Madrid como de otras universidades, y la detención y encarcelamiento de muchos de estos estudiantes en huelga. Primo de Rivera llegó incluso a nombrar a varios funcionarios gubernamentales, más expertos en temas policiales que universitarios, para que se hicieran cargo de los centros docentes, destituyendo al rector de la Universidad Central y a todos los decanos, tras ordenar que la Policía y la Guardia Civil ocupara y tomase los edificios de la universidad. Incluso al líder de los estudiantes, Antonio María Esber, que cursaba la carrera de ingeniero agrónomo, ordenó que quedase excluido definitivamente de poder figurar en ningún centro docente del Estado y de adquirir título oficial de ninguna clase. Bien, Sevilla fue, a juzgar por los testimonios periodísticos o los recuerdos de protagonistas como David Jato o López Rey, una de las ciudades donde, como en Salamanca, Santiago, Oviedo y Valladolid, la huelga de los estudiantes alcanzó un mayor éxito y repercusión, realizándose en las calles varias manifestaciones de protesta. No obstante, y para tranquilizar los ánimos, el rectorado difundió a finales de marzo una nota sobre las sanciones impuestas a la Universidad de Sevilla, indicando que, leo textual, merced al tacto con que las autoridades gubernativas y académicas procedieron en el naciente conflicto, ha podido evitarse afortunadamente que la sanción llegue hasta la pérdida total de matrícula de los alumnos en huelga. Bueno, más que tacto, lo que demostraron las autoridades académicas sevillanas es un poco de picardía o de pillería, pues para evitar las sanciones más graves lo que hicieron fue clausurar las clases hasta nuevo aviso, ampliando, prorrogando las vacaciones de Semana Santa. El propio Gobierno, mediante un real decreto, decidió que en universidades como Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago y Valladolid las vacaciones de Semana Santa se prolongarían hasta el 5 de abril, aunque el periodo de clases también se alargaría hasta el 10 de junio. En su paranoia particular, Primo de Rivera llegó a difundir una nota oficiosa. Las notas oficiosas de Primo de Rivera eran de inserción obligatoria en todos los periódicos, en las que venía a afirmar que las algaradas estudiantiles formaban parte de una organización o de un complot de carácter masónico mercantil que lo que pretendía era el fin bastardo de intentar perturbar el éxito de las próximas exposiciones internacionales de Sevilla y Barcelona. No obstante, la huelga y las algaradas protagonizadas por los estudiantes, tanto en Madrid como en otras provincias, continuaron pese a las duras sanciones de Primo de Rivera. En Sevilla, a finales de abril, tras casi 2 meses de huelga continuada, una selecta y distinguida comisión de padres de alumnos universitarios, presidida por el no menos distinguido señor conde de Camporrey, uno de los gerifaltes de la Unión Patriótica, el partido patrocinado por la dictadura, visitó al gobernador para expresarle su protesta, decía, por la actitud de algunos catedráticos de la Universidad de Sevilla que suponen los verdaderos causantes del conflicto. En verdad, el ilustre señor conde no iba muy descaminado acerca de la actitud y la implicación de algunos profesores universitarios en este enfrentamiento contra el régimen, protagonizado en gran parte por sus estudiantes. Ya en 1927, el claustro de la Universidad Central de Madrid había votado abrumadoramente en contra de que se le concediera a Su Majestad Alfonso XIII un doctorado honoris causa, dando así un sonoro bofetón simbólico en toda la regia mejilla del monarca. Tras las drásticas medidas contra la huelga adoptadas por Primo de Rivera, varios catedráticos como Luis Jiménez de Asúa, José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Alfonso García Valdecasas, Felipe Sánchez Román o Venceslao Roses renunciaron a sus cátedras en solidaridad con la lucha de la FUE y de sus estudiantes. Ramón Menéndez Pidal y casi 50 profesores suscribieron una carta al dictador exigiendo la vuelta a la libertad académica. Primo les contestó en una nota afirmando que, en su opinión, las universidades no eran sino centros de vagancia y que lo que se proponía hacer era reducir el número de universidades porque en España había demasiados académicos. La prensa católica y de derecha, con el católico diario El Debate al frente, aplaudió estas declaraciones, afirmando sin ningún rubor que España podía pasarse perfectamente sin universidades, porque las universidades no eran en el fondo sino centros de agitación política. Por su parte, el ultraderechista periódico La Unión de Sevilla se sumó a esta surrealista y vergonzosa campaña, afirmando que en España sobran abogados y médicos, y aún muchos de los que hay
tienen que volver con frecuencia a los libros, porque no aprendieron casi nada siendo estudiantes universitarios. En la Universidad de Sevilla, algunos de los profesores que más se distinguieron en su apoyo a los estudiantes de la FUE fueron Juan María Aguilar, desde comienzos de 1930, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de España en la entonces Facultad de Filosofía y Letras, Manuel Martínez Pedroso o Demófilo de Buen Lozano, catedrático de Derecho Civil en nuestra facultad. De ideología republicana, casi todos ellos amigos personales de Manuel Azaña. Aguilar sería diputado en 1936 y de Buen presidente del Tribunal Supremo. Ambos fueron depurados de la Universidad de Sevilla durante la Guerra Civil, falleciendo en el exilio. Todavía hoy, sin embargo, hay quien sostiene que dichos profesores, que completaron su formación en universidades como las de Toulouse, Burdeos, la Sorbona de París, Lille, Lyon o la de Halle en Alemania, profesores que impartieron conferencias, cursos y seminarios en universidades tan poco conocidas como Cambridge, Oxford, Birmingham, en el King's College de Londres o en las universidades de Ámsterdam y Berlín, pues al fin y al cabo eran profesores poco valiosos y poco reconocidos académicamente. Las movilizaciones de los estudiantes consiguieron que el 21 de septiembre de 1929, Primo de Rivera, que acababa de hacer el ridículo más espantoso ante todo el país, ordenando la publicación en los periódicos de un poema que le había hecho llegar una señorita de Valladolid. En 1929 se conmemoró el 5º aniversario del golpe de Estado y para ello pues Primo organizó una macro manifestación a la que tendrían que acudir representaciones de todas las uniones patrióticas de provincia. En esos días pues una señorita de Valladolid le envió este poema que tienen ahí, que al dictador le gustó tanto que ordenó que se publicase en todos los periódicos como una nota oficiosa. Bien, si leen la primera palabra, la primera letra, y lo leen hacia abajo, en realidad era un acróstico que decía Primo es borracho. Años después se supo quién era el autor de esta broma, que conociendo a Primo tampoco le debió de sentar demasiado bien. Fue un estudiante, un sevillano, que después sería diputado en las Constituyentes, digamos la oveja negra de una conocida familia de nuestra ciudad, Balbontín, José Antonio Balbontín, que era la señorita de Valladolid que había decidido a ver si picaba y ordenaba publicar esos ripiosos versos dedicados a mayor gloria de su persona. Bien, a pesar de eso, Primo de Rivera, visto el cariz que tomaban las cosas, las exposiciones ya estaban en pleno funcionamiento, comenzó a dar su brazo a torcer, ordenando que fuese abolido el polémico artículo 53 del Plan de Reforma Universitaria. Sin embargo, más que enfriar el conflicto, esta medida lo que hizo fue dar nuevos bríos a la protesta estudiantil, una protesta a estas alturas claramente decantada ya en un sentido de oposición a la dictadura y a la monarquía. La Junta Profederación Escolar, que venía funcionando en Sevilla, decidió en diciembre de 1929 comparecer públicamente difundiendo un comunicado en el que exponía cuál iba a ser su futura actuación, sus objetivos y sus propósitos. La FUE de Sevilla, decía, aspiraba a ser el órgano representativo exclusivo de la clase escolar sevillana, pese a la existencia en la ciudad de una federación de estudiantes católicos, que se llamaba la FEC, con quien ya desde 1924 venía manteniendo roces y enfrentamientos. A mediados de enero de 1930, la Comisión Profue sevillana se entrevistó con el rector para informarle sobre los trabajos preliminares realizados. Días más tarde se celebró en la Facultad de Derecho una asamblea donde fueron elegidos los miembros de la Junta Directiva. Posteriormente se nombraron las directivas de la FUE, la Escuela Profesional de Comercio, la Escuela Industrial, Magisterio, la Facultad de Medicina. La sede de la Federación Escolar se estableció en un local de la calle Placentines, número 1, mientras que comisiones de la FUE giraban insistentes visitas al gobernador civil para preguntarle qué ocurría con el reglamento que tenían presentado para su aprobación. La dimisión de Primo de Rivera a finales de enero de 1930
fue recibida con muestras de júbilo por los estudiantes sevillanos que protagonizaron nuevos incidentes en las calles de la ciudad e incluso una manifestación frente al ayuntamiento, aunque es verdad que oficialmente la FUE negó su participación directa en los mismos. El enfrentamiento con los estudiantes católicos, que al principio se limitó a una lucha dialéctica a base de comunicados, pronto derivó en algo más que palabras. Carteles y anuncios de una y otra federación comenzaron a ser arrancados, grupos de estudiantes provocaban interrupciones y algaradas en las respectivas asambleas, etc. A comienzos de mayo, y coincidiendo con nuevos tumultos estudiantiles desarrollados en Madrid, la Universidad de Sevilla se vio obligada a suspender sus clases durante varios días, lo cual no impidió que continuasen los incidentes en el curso de los cuales los estudiantes católicos y los de la FUE llegaron ya a las manos. La FUE, cada vez más combativa, llegó a organizar una ruidosa manifestación por la calle Sierpes, a la que se sumaron grupos de trabajadores, de obreros en huelga. Durante los meses finales de 1930, la FUE sevillana extendió su radio de acción a otras facultades y centros, continuó su guerra particular con los estudiantes católicos, llevando estos la peor parte, y protagonizó encierros, huelgas, asambleas, manifestaciones y alborotos de diverso calibre, exigiendo la derogación ya completa del plan de reforma del ministro Callejo. En plena movilización de republicanos y socialistas y con una monarquía rodando sin frenos hacia su despeñadero, los estudiantes de la FUE, al exteriorizar así su protesta, contribuyeron en gran medida a acentuar el clima prorrepublicano que comenzaba a apoderarse de las calles sevillanas. Las clases conservadoras, tal y como puede apreciarse releyendo los editoriales de sus periódicos, no daban crédito a sus ojos, comenzando quizás a vislumbrar la naturaleza del cambio político que estaba a punto de producirse en el país. Tras el impacto producido por la fracasada sublevación de Jaca y Cuatro Vientos, el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández y la destitución por el rey del general Berenguer al frente de la dictablanda, los estudiantes sevillanos de la FUE volvieron a convocar diversas manifestaciones de protesta, llegando incluso a finales de enero a izar una bandera roja en los balcones de la Facultad de Derecho. El gobernador civil de entonces, el conde de San Luis, ordenó a la policía, a la fuerza pública, que irrumpiera en el recinto universitario, pese a que el rector en persona, Ramón Carande, intentó impedirlo y se enfrentó a los policías. Varias autoridades académicas, encabezadas por el propio rector, que había sido elegido en marzo de 1930, presentaron la dimisión fulminante de sus cargos a causa de la entrada de la policía en el recinto de la universidad, amenazando incluso al ministro de Instrucción Pública con la suspensión indefinida y el cierre de las clases en la Universidad de Sevilla. El tira y afloja concluyó con que el gobernador civil se vio obligado a presentar la dimisión. Según escribió el general Emilio Mola en sus memorias, Mola era entonces director general de Seguridad, el cese, dimisión del conde de San Luis como gobernador civil de Sevilla fue una claudicación del gobierno impuesto por los elementos estudiantiles de la FUE y de gran parte del profesorado de la Universidad de Sevilla. Tras la proclamación de la Segunda República, la FUE decidió renunciar en la práctica a su anterior labor de agitación prorrepublicana. En Sevilla, según comunicaron sus directivos al gobernador civil, sintiéndose leales y sinceros colaboradores de la Segunda República, ahora ya no les interesan otros asuntos que los meramente profesionales y culturales. Sin embargo, los choques con los integrantes de la Federación de Estudiantes Católicos no iban a tardar en prodigarse. La Federación de Estudiantes Católicos, que a lo largo de 1930 había visto muy mermada su implantación en la universidad ante el empuje de los estudiantes de la FUE, iba a adquirir nueva vitalidad a partir de mediados del 31, tras los debates en torno a la cuestión religiosa que acompañaron a la instauración del nuevo régimen republicano. En esas fechas, el principal órgano de gobierno de la FEC, la Junta Federal, inició una amplia reestructuración que trajo consigo el nombramiento de nuevas juntas directivas en las asociaciones católicas de Derecho, Medicina, Magisterio, Ciencias, la Escuela Industrial,
como presidente de esta Federación de Estudiantes Católicos, ejercía quien años después ocuparía cargos de responsabilidad en el régimen de Franco. Me refiero a Pedro Gamero del Castillo, protegido por Ramón Serrano Súñer, el cuñadísimo del caudillo. Gamero, que era también un admirador del régimen nazi, fue nombrado gobernador civil de Sevilla, jefe provincial de la Falange, ministro en 1939 y vicesecretario general del movimiento. Asimismo, y bajo la presidencia del futuro historiador Antonio Domínguez Ortiz, fue creada la Casa del Estudiante, una entidad autónoma dentro de la Federación Católica y que tenía por objeto centralizar y promover sus actividades culturales. Domínguez Ortiz, por cierto, fue la persona designada por el rector Mota Salado para hacerse cargo de las clases del catedrático Juan María Aguilar, una vez que este, diputado de Izquierda Republicana, fue separado, depurado y expulsado de la universidad por las autoridades académicas franquistas. Entre el profesorado más identificado con la Federación de Estudiantes Católicos figuraban destacados directivos de los incipientes partidos de la derecha sevillana, como Ignacio de Caso Romero, catedrático de Derecho, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, dirigente de Acción Nacional y futuro organizador en Sevilla de Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo y los monárquicos alfonsinos. Otro destacado profesor, identificado con los estudiantes católicos, era José María Cañadas Bueno, médico y futuro triunviro de Falange Española de la Jons en Sevilla. O Jerónimo Pajarón, abogado y directivo de las Juventudes de Acción Popular. El historiador Jesús Pavón, catedrático de Historia Contemporánea, fundador de Acción Popular en Sevilla, diputado a Cortes de la Ceda en el 33 y el 36, director del Correo de Andalucía, director general de Trabajo y, ya en la Guerra Civil, responsable del aparato de prensa y propaganda del régimen de Franco, director de la Agencia EFE, director de la Real Academia de la Historia. O José Hernández Díaz, profesor de Historia del Arte, futuro director general de universidades y alcalde de Sevilla durante la dictadura de Franco entre 1963 y 1966. La Federación de Estudiantes Católicos de Sevilla, integrada en la Confederación de Estudiantes Católicos de España, no dudó en hacer pública su defensa de la llamada libertad de enseñanza, protestando enérgicamente porque en el futuro las órdenes religiosas no pudieran dedicarse a la actividad docente. El punto de arranque de su campaña fue la celebración, el 29 de octubre del 31, y en el Teatro Llorens, de un mitin de afirmación universitaria católica, acto que contó con la participación de dos catedráticos muy estrechamente vinculados a los partidos de derechas. Me refiero a Jesús Pavón y a Manuel Jiménez Fernández, catedrático de Derecho Canónico, diputado también en el 33 y el 36 y ministro de Agricultura durante el bienio de derechas. Coincidiendo con la reorganización de esta Federación de Estudiantes Católicos, comenzaron a menudear los incidentes y los enfrentamientos que en ocasiones degeneraron en auténticas batallas campales en el centro de la ciudad entre los estudiantes católicos y los de la FUE. Al inicio del primer curso escolar de la República, los afiliados a la FEC se abstuvieron de entrar en las clases de algunos profesores a quienes consideraban muy identificados con el nuevo régimen político, si bien no ejercieron coacciones para que el resto de alumnos les secundase. En la actitud de los estudiantes católicos había también otros motivos, por ejemplo, su exigencia de estar representados, igual que la FUE, en las juntas de facultad, en el consejo universitario y en el claustro de la universidad. En segundo lugar, la huelga encubierta de los estudiantes católicos era también una señal de protesta ante la elección como nuevo rector del catedrático don Estanislao del Campo, amigo personal del ministro sevillano Diego Martínez Barrio. Del Campo era un conocido directivo del Partido Radical en Sevilla y persona, al parecer, no grata tampoco a los estudiantes católicos. A este conflicto vino a sumarse durante el mismo mes de noviembre otro de carácter más académico, la huelga que declararon los estudiantes de primero de Derecho que se negaron a realizar el curso preparatorio. Las divergencias en este asunto entre la FUE y la FEC degeneraron en un enfrentamiento violento entre los estudiantes de ambas asociaciones, obligando al rectorado a suspender las clases
durante varios días. Los escarceos entre los estudiantes de estas federaciones, aunque de una gravedad menor, volvieron a reproducirse en los meses siguientes, aumentando considerablemente a partir de marzo del 32 como consecuencia de la tensa situación que existía en la Escuela Normal de Maestros. Según la versión de los periódicos de derechas, los únicos que en realidad se ocuparon de este asunto, en este centro, en la Escuela Normal, los estudiantes, en su mayoría afiliados a la FUE, al parecer amenazaron a algunas de sus compañeras con prohibirles la entrada en la escuela si mantenían su actitud de llevar una cruz prendida en el pecho o en el cuello. Al parecer, algunas de estas alumnas, aspirantes a futuras maestras, decidieron acudir a clase luciendo unos ostentosos crucifijos de madera de 20, 30 y hasta 40 centímetros de longitud, como si fueran penitentes del gran poder, y para hacer constar así su rechazo a las medidas anticatólicas de la República. Unas semanas antes, grupos de estudiantes católicos habían llegado a agredir a varios compañeros de la FUE al negarse estos a declarar festivo el día de Santo Tomás de Aquino. Esta situación de permanente hostilidad desembocó a comienzos de abril del 32 en un enfrentamiento tumultuario que tuvo por escenario las calles Rioja, Tetuán y adyacentes, es decir, en pleno centro de la ciudad. A resulta de los encontronazos, las carreras, las palizas, varios estudiantes sufrieron lesiones de cierta consideración, mientras que otros fueron detenidos por la fuerza pública. La aprobación del Estatuto de Autonomía para Cataluña en septiembre del 32 fue otro pretexto más para que los estudiantes católicos provocasen nuevos altercados dentro y fuera de la universidad en defensa de la sagrada unidad de España. El carácter cada vez más combativo de los estudiantes católicos, cuyos integrantes fueron en realidad los impulsores en Sevilla de la sección juvenil de la CEDA, las Juventudes de Acción Popular, la JAP, se acrecentó a lo largo del 33 tras la formación de nuevas organizaciones estudiantiles a cargo de los nuevos o de otros partidos de derechas. La primera en nacer fue la Agrupación Escolar Tradicionalista, a la que pertenecían obligatoriamente todos los miembros que cursaran estudios de las Juventudes del Partido Tradicionalista y del Requeté, es decir, de la sección paramilitar de la Comunión Tradicionalista Carlista, liderada en Sevilla por el abogado Manuel Falconde. Incluso a los niños pequeños de familias pertenecientes a la Comunión o simpatizantes con los ideales carlistas se les encuadró en una organización infantil, una organización que se llamó Los Pelayos, vestidos también con su propio uniforme militar. A finales de 1933 se organizó en Sevilla, además, el primer núcleo de Falange Española, que reclutó sus primeros efectivos fundamentalmente entre algunos trabajadores cualificados y, sobre todo, estudiantes, varios de ellos pertenecientes a familias bien de la ciudad y cuyos padres militaban en los partidos conservadores de derechas. Con la dialéctica de los puños y las pistolas bien asumidas, estos elementos protagonizaron ya en enero del 34 algunos incidentes de gravedad. Este grupo de jóvenes estudiantes falangistas, con el apoyo de la Agrupación Escolar Tradicionalista y con el apoyo de la Federación de Estudiantes Católicos, asaltaron dos locales de la FUE instalados en la universidad y en un instituto de bachillerato, robándoles y quemándoles la documentación que encontraron en dichos locales. En el centro, grupos de estudiantes que gritaban consignas a favor del fascio se enfrentaron a otros que daban vivas a la República. La Guardia de Asalto tuvo que emplearse a fondo y varios revoltosos que portaban porras y armas de fuego fueron detenidos. La sede de los estudiantes católicos fue registrada y clausurada de forma preventiva, mientras que el rector decidía suspender las clases por 48 horas. Al parecer, el principal impulsor en Sevilla del establecimiento del Sindicato de Estudiantes Universitarios, del SEU, la organización estudiantil falangista, fue el catedrático de Anatomía José María Cañadas Bueno, miembro, como les decía antes, junto con Martín Ruiz Arenado y Joaquín Miranda, del triunvirato organizador de la Falange en Sevilla. Según denunció el semanario Voz Obrera, órgano de la UGT, Cañadas, que en 1928 había estado afiliado a la Agrupación Socialista de Sevilla,
solía entrar en clase haciendo el saludo fascista y obligando a sus alumnos a que le llamaran camarada o compañero. Según el periódico socialista, en sus clases siempre encontraba ocasión, cito textual, para ridiculizar al régimen, pues al referirse a las perversiones sexuales hacía alusiones, citándolo por su nombre, al señor Azaña. No hay constancia de que a este catedrático se le impusiera ningún tipo de sanción por las autoridades académicas de la Universidad de Sevilla, si bien sabemos que en julio del 34 fue destituido de su cargo en la dirección de Falange por faltar a sus normas disciplinarias. A pesar de que desde la primavera del 34 y hasta mayo del 35 el centro de Falange en Sevilla, situado en la que entonces se llamaba Avenida de la Libertad, hoy la llamamos Avenida de la Constitución, permaneció clausurado por orden gubernativo debido a unos incidentes desarrollados durante el 14 de abril. El 14 de abril, durante el desfile que conmemoraba el Día de la Proclamación de la República, los falangistas sevillanos decidieron saludar con el saludo fascista, gritando «Viva el Ejército, muera la República», lo cual degeneró en unos alborotos y la detención de estos jóvenes de Falange. A pesar de, digo que desde la primavera del 34 el centro de Falange en Sevilla, debido a los incidentes desarrollados el 14 de abril, las acciones de los falangistas sevillanos eran en ese momento en su mayoría jóvenes de 16 a 20 años, afiliados al SEU, no se interrumpieron. A mediados de junio del 34, la entrada del antiguo recinto de la Exposición Iberoamericana, por ejemplo, apareció engalanada con una pancarta que contenía el siguiente texto: «Muera el separatismo, viva España única, Falange española». Las peleas y los enfrentamientos entre falangistas y miembros de la FUE se prodigaron a lo largo de los primeros meses de 1934, hasta que los sucesos revolucionarios de octubre acabaron por decantar la balanza del lado de los estudiantes de derecha y de extrema derecha. En octubre del 34, los miembros de Falange, al igual que los requetés carlistas y los miembros de la JAP, las Juventudes de Acción Popular, fueron utilizados por las autoridades del gobierno de centro-derecha para reprimir el movimiento revolucionario. Incluso uno de los jefes del partido fascista en Sevilla, Manuel Miranda, sería recompensado por el gobierno de Lerroux con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Militar en premio a su patriótica cooperación prestada al ejército. A partir de entonces, la presencia y la influencia de la republicana FUE en el seno de la Universidad de Sevilla no hizo sino ir decreciendo ante la fuerte derechización que experimentó la acción y la praxis política impuesta por los gobiernos del segundo bienio, cada vez más escorado hacia los dictados impuestos por Gil Robles y la católica CEDA. La espiral de violencia que durante la segunda mitad de 1935 y los primeros meses de 1936 ensangrentó las calles de Sevilla tuvo como uno de sus principales protagonistas a los jóvenes de la Falange y del SEU, aunque sus contrincantes no eran ya aquellos estudiantes republicanos de clase media de la FUE, sino las organizaciones obreras y, en especial, la Unión Local de Sindicatos del Partido Comunista. En julio del 36, por ejemplo, estalló un conflicto laboral al negarse los empleados de un cabaret a trabajar con un afiliado al sindicato de hostelería falangista. Al poco, 4 comunistas sevillanos fueron tiroteados. En represalia, a comienzos de agosto, 2 falangistas fueron atacados por un grupo de pistoleros del PC, falleciendo uno de ellos. La respuesta no se hizo esperar. El 10 de agosto del 35, varios comunistas fueron tiroteados a la puerta del centro de la Unión Local de Sindicatos. Incluso el director de La Verdad, el periódico órgano del PC, resultó muerto. El gobernador civil, Asensi Maestre, clausuró todos los locales de Falange en la provincia, impuso varias multas y practicó numerosas detenciones. Pero en agosto, un afiliado al SEU sufrió un nuevo atentado y en noviembre 2 falangistas desarmados fueron abatidos a tiros. Las protestas de José Antonio Primo de Rivera, diputado y líder de Falange ante el Gobierno, concluyeron con la destitución del gobernador Asensi y la reapertura de los locales de Falange, decisión esta última adoptada por el presidente de la Audiencia Territorial, Eugenio Eizaguirre,
que era miembro de la Comunión Tradicionalista Carlista. No obstante, en enero del 36, Falange continuaría protagonizando nuevos altercados, intercambiándose víctimas entre miembros del SEU, de la Falange y jóvenes del Partido Comunista. Los meses que transcurrieron entre febrero y julio del 36, tras la victoria electoral del Frente Popular y la recuperación del poder por los partidos de centro-izquierda, contemplaron una escalada de la violencia protagonizada en muchos casos por estos dos sectores extremos, jóvenes falangistas contra jóvenes comunistas, es decir, protagonizada por 12 las organizaciones que en realidad a menos españoles representaban a la altura de comienzos del 36, como habían demostrado los propios resultados de las elecciones de febrero. Dos organizaciones situadas en los extremos, enfrentadas ideológicamente de forma radical y que realmente solo crecieron exponencialmente cuando la violencia triunfó y cuando la violencia se enseñoreó de España, cuando un golpe de Estado organizado por y para militares fracasó parcialmente, desembocando en 3 años de una guerra civil cuya memoria, cuyo legado y cuyas consecuencias aún hoy siguen estando presentes entre nosotros 80 años después. Bien, en 1939, finalizada la Santa Cruzada, el rector de entonces de la Universidad de Sevilla decidió publicar lo que hoy llamaríamos un libro institucional, un libro en la que quedaran recogidas las semblanzas de todos los jóvenes de la Universidad de Sevilla que habían dado su vida en defensa de Dios y de la patria. Ese libro se llamó Libro Áureo, cuyo nombre creo que lo dice todo. Ojalá algún día nuestras autoridades académicas lleguen a tener la sensibilidad de recordar y dignificar los nombres de aquellos jóvenes estudiantes republicanos de la FUE de nuestra universidad. Jóvenes, algunos de los cuales murieron y fueron fusilados por defender unos ideales cuando menos tan dignos como los que defendían sus adversarios y enemigos de entonces. Les confieso que no tengo demasiadas esperanzas en ello. ¿Cómo tener esperanzas cuando tras 40 años de democracia los restos de aquel caudillo enviado a España por la gracia de Dios siguen reposando para su mayor gloria en ese faraónico mausoleo construido por miles de presos y de cautivos? ¿Cómo tener esperanza cuando el nombre del general Yagüe, el responsable de la atroz matanza de miles de republicanos en Badajoz, o el de Onésimo Redondo, el fundador de la rama nazi de la Falange, siguen figurando junto al nombre de los pueblos en que nacieron? Investigar, desvelar y dar a conocer lo que realmente fue nuestro pasado reciente es una labor que pienso tendrá que seguir haciéndose y hacerse por ustedes en el presente y en el futuro, porque dudo mucho que otros, sean del color que sean, esos otros que están mucho más arriba que nosotros, la gente corriente, la gente poco importante, tengan la sensibilidad de recuperar y recordar nuestra historia y nuestra memoria. La historia y la memoria, por ejemplo, de aquellos jóvenes de la FUE de la Universidad de Sevilla. Pienso que los historiadores debemos ser ante todo y sobre todo historiadores, pero ello, pienso, no es para nada incompatible con defender valores como los de la verdad, la justicia y la reparación. Solo se puede olvidar aquello que se conoce. Lo contrario es apostar por una sociedad enferma de Alzheimer, sin identidad, sin pasado, sin historia y sin memoria. En todo caso, muchas gracias por su atención.